En el anterior vídeo, en el que te hablaba de cómo se conforma la factura de la luz y el retorcido sistema de fijación de precios llamado marginalista, te comenté que, aunque nos pongamos todos a vivir de noche, lo que vamos a pagar de electricidad cada mes no parece que vaya a reducirse. Te dije también que esto estaba empezando a afectar de manera importante a la inflación. En el vídeo de hoy, que tienes que ver hasta el final porque te voy a presentar a alguien muy especial, también te voy a explicar los posibles escenarios económicos a los que nos dirigimos. Te voy a explicar los tipos de inflación potenciales. Además, déjame que te diga que en el próximo vídeo, que será muy distinto, te explicaré algo sobre eso que llaman la singularidad tecnológica o la sociedad 5.0. Suscríbete para no perdértelo. Ahora vamos al tema, vamos a empezar. Aunque no lo muestren de modo claro, la subida de precios es ahora mismo la primera preocupación económica de los bancos centrales. De momento aseguran que el repunte de los precios es consecuencia del encarecimiento de la energía, pero parece que hay alguna razón más. Se han empezado a producir tensiones de precios por el boom de la demanda, que ha empezado a activarse, y los problemas de la oferta, que no está disponible. Por primera vez en casi 3 años, la inflación ha vuelto a tocar el umbral sagrado para el Banco Central Europeo del 2%. Este nivel de IPC es el fijado como el nivel de estabilidad de precios a partir del cual surgen los problemas. Veamos cuáles son las causas habituales de la inflación y cuáles son las que nos afectan. La inflación por demanda es la primera. Aparece cuando aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esa demanda, por lo que suben los precios. La segunda es la inflación por costes. Se produce cuando aumentan los costes de producción, ya sea porque aumentan los precios de las materias primas, de la mano de obra o bien porque suben los impuestos, lo cual provoca que los productores suban el precio final de ese producto o de ese servicio para compensar dicha subida. 3. La inflación autoconstruida. Surge ante la expectativa de que los productores ven que van a subir los precios en el futuro y buscan anticiparse a ello subiendo ellos primero los precios. Provocan al final que se cumplan sus predicciones por haber subido los propios precios. Y 4. Por el aumento de la base monetaria. Cuando aumenta la base monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en una economía, provoca que aumente la demanda de productos más rápido que el propio suministro de los bienes y servicios de la propia oferta. Y eso provoca que aumenten los precios. Elige cuál o cuáles nos afectan. ¿Qué pasa cuando tienes un poco de los 4 tipos? Pues que es muy probable que la tasa actual de inflación se supere durante los próximos meses, algo que podría motivar un cambio en la política de estímulos y obligar a cerrar el grifo de miles de millones de euros cada mes en la deuda pública para contener las primas de riesgo y facilitar la recuperación. Es interesante analizar qué hizo el Banco Central Europeo en la última ocasión en que se superó el umbral del 2% de inflación. Fue en el año 2018, cuando la economía había cerrado ya por completo su output gap, es decir, ya se había acabado el problema. En teoría. Desde mayo hasta octubre de ese año, el IPC se situó en el 2% o levemente por encima, incluso llegó al 2,3%. Sin embargo, no se retiraron los estímulos. En ese momento, el Banco Central Europeo justificó que la subida del IPC se debía a factores coyunturales y que de ninguna manera significaba la existencia de presiones inflacionistas. Sus previsiones fueron correctas y los precios se moderaron rápidamente, hasta el punto en que en el verano siguiente el IPC estaba ya por debajo del 1%. Pero te estarás preguntando, ¿qué ocurre con la inflación? ¿Por qué hay que contenerla por debajo del 2%? En los próximos meses se van a registrar importantes tensiones en los precios de diferentes sectores. Ya está ocurriendo. En Estados Unidos, que lleva casi medio año de ventaja a Europa en la recuperación, anticipa lo que puede ocurrir en nuestro viejo continente. Allí, en abril, la inflación ya alcanzó el 4,2%, lo que supone el dato más alto registrado desde el año 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Aunque la energía está jugando un papel clave también en Estados Unidos, la subida de precios está siendo generalizada. El coste energético, si sube, se deriva en todos los bienes y servicios que necesitan esa energía para producir. Además, se está produciendo un problema de economía básica. Hay más demanda que oferta, especialmente en materias primas, por culpa del colapso derivado de los últimos meses. Estas tensiones en Estados Unidos, entre la demanda acelerando y la oferta todavía contenida por lo que hemos vivido, están generando importantes tensiones de precios. Si se observa el IPC subyacente, el que excluye los dos elementos más volátiles, la energía y los alimentos frescos, los precios están creciendo un 3%, que es algo bastante alto para Estados Unidos. Se trata de la cifra más alta registrada desde el año 1996.
o sea, 25 años. Estas tensiones de precios deberían ser pasajeras, eso dicen. Sin embargo, también hay un riesgo de que estas presiones de precios se consoliden. Y eso sí sería un riesgo para los bancos centrales y obligaría a replantear toda la política expansiva actual. Para los países más endeudados, como nosotros, este escenario es más que preocupante, ya que dependen de los tipos de interés bajos para mantener el gasto financiero bajo control. En el caso de España, que tiene una deuda pública ya del 120% del PIB, necesita mantener la financiación muy barata durante bastantes años. Según el último observatorio de la deuda, de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un incremento del 1% de los costes de financiación de la propia deuda tendría un coste acumulado de 15.000 millones de euros en solo 4 años. Se trata de una cuantía muy significativa, que supera, por ejemplo, a la recaudación prevista con la subida de impuestos que incorporó el gobierno al programa de estabilidad. La cosa es grave. Esta es la preocupación. Los precios empiezan a dispararse. Esto suele precipitar la intervención de los bancos centrales, la subida de los tipos de interés, y con la deuda que tenemos ahora mismo, pues puede ser bastante catastrófico. Nada puede ser peor que los bancos centrales empiecen a endurecer situaciones económicas y empiecen a subir los tipos de interés. Así que ahora mismo es el gran riesgo latente de la economía, y es que los precios se están disparando de verdad. La Unión Europea registra precios altos, el máximo en 2 años, desde octubre del 18, pero es que España tiene ya una inflación del 2,7%. Un país que está absolutamente parado, o ha estado absolutamente parado, tiene precios absolutamente disparados, fundamentalmente por el calentón del calambrazo eléctrico que estamos viviendo. Esa subida de precios es el gran temor económico, porque con ella están obligados a actuar esos bancos centrales. Si esta subida de precios es de verdad, el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos de interés, no hay otra. Es decir, subirá tu hipoteca, si la tienes a tipo variable. Deberás pagar más intereses en el uso de herramientas financieras, si tienes una empresa. ¿Es posible identificar lo que va a pasar? Esta es la gran cuestión. Algo en la que los bancos centrales jamás han acertado, porque una y otra vez han sido incapaces de ver cuándo cambiaba el ciclo de la inflación. Ha ocurrido desde los años 60 del siglo pasado. En 1967 la Reserva Federal de Estados Unidos proclamaba estabilidad de precios 5 minutos antes de que empezaran los 14 años de mayor subida de precios vista hasta entonces. 14 años de inflación sostenida que ninguno de los bancos centrales vio llegar. Después llegaron los años 70, los 80, y los precios crecían a niveles del 10%. ¿Se están enterando ahora o vuelven a desestimar el tsunami de la inflación? Debemos tener en cuenta que venimos de algo inédito. Nunca hemos parado la economía mundial 3 meses y luego la hemos arrancado completa. Ese experimento no tiene precedentes en la historia reciente de la humanidad, desde que tenemos datos de economía homogéneos. Tenemos indicadores que nos dicen que esto puede ser transitorio y se debería a que simplemente el petróleo hace un año estaba a $40, con el parón de la economía lo pusimos a 20 y ahora va dando círculos por encima de los $60. Entonces, hay una parte claramente que es transitoria, que tiene que ver con el arranque de la economía, con cuellos de botella en las cadenas de valor y suministro. Pero la gran duda es si, manteniendo el desempleo actual, puede producirse inflación sostenida. ¿Es posible una estanflación, estancamiento de la economía e inflación? Eso te lo explico en unos minutos, pero sigamos con el incremento de precios. Lo lógico es que entremos en una espiral de subida de precios, subida de salarios, subida de precios, subida de salarios, y así vamos calentando la economía hasta que los bancos centrales digan pro, basta. ¿Pro? ¿He dicho pro? Sí, pro, basta. Bueno, déjalo. Sí, ¿no? Pero ahora mismo están subiendo los precios, pero los salarios no. Y esta es la gran amenaza silenciosa en la economía, la subida de precios y la inflación sostenida. Un cambio de ciclo que implicaría actuaciones del Banco Central Europeo, como te he dicho, endureciendo las hipotecas, endureciendo los créditos empresariales y recortando en los préstamos a los gobiernos. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué escenarios se pueden dar en el futuro próximo? 1. Deflación. La disminución de los precios, es decir, inflación negativa. Con un rebote de la economía, tal y como se va a producir en los próximos 2 años, eso es bastante improbable. 2. Inflación moderada, elevación lenta de los precios dentro de los márgenes que la economía es capaz de digerir, más o menos como estamos ahora. 3. Inflación galopante, niveles de inflación donde algunos productos puedan llegar a triplicar su precio en apenas un año, provocando una pérdida tremenda del poder adquisitivo de las familias. Ese es el riesgo. 4. Hiperinflación. Son aumentos de precios que generan graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente nada y el precio de los bienes y servicios resulta excesivo. Eso nosotros no lo vamos a ver. Obviamente, cuando alguien habla de
hiperinflación no puede estar hablando de Europa. Una cosa son los titulares y otra son los aspectos técnicos que lo definen, y la hiperinflación no es algo que podamos incluir en nuestro escenario económico. Pero queda uno más, el que te comentaba antes, el que denominamos estanflación. La estanflación en un país es la combinación de inflación y de crecimiento económico. Este fenómeno mezcla estos dos conceptos que, cuando se producen a la vez, pueden ser devastadores para la economía. La estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra en recesión y a la vez se encarece el costo de vida. Procede del discurso frente a la Cámara de los Comunes que diera en 1965 el ministro de Finanzas británico Ian MacLeod. Este alto funcionario británico aseguró que el Reino Unido se encontraba en una especie de stagflation, combinando las palabras inflation, inflación, y stagnation, estancamiento. Se trata de una coyuntura en la que un país sufre un estancamiento de su economía y a la vez un aumento del costo de la canasta básica. Nosotros no lo estamos, ni lo estaremos mientras la economía se encuentre en ese rebote que comentamos. Los fondos europeos son para evitar esto. El problema es que, para evitar la inflación, que sí es muy probable que se produzca, se pongan en marcha los sistemas de defensa del Banco Central Europeo y amortigüen el crecimiento. Hay países a los que las subidas de tipos les afecta mucho menos que a España. Por lo tanto, es posible que se pongan en marcha. Por eso, y por si acaso, ¿cómo se puede distinguir que un país se halla en estanflación? Hasta mediados de los 60, estos dos graves inconvenientes macroeconómicos, estancamiento e inflación, se creían incompatibles entre sí. Pero resulta que es posible. Las tasas de crecimiento negativo y el alto índice de paro pueden venir acompañados de una especie de espiral ascendente de precios, algo que empobrece principalmente a los estratos medios y bajos de la sociedad y dificulta el crecimiento empresarial. Según el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson, la estanflación es un fenómeno típico de las economías mixtas debido a factores diversos, donde las sociedades generan mecanismos institucionales como subsidios de desempleo, salarios mínimos, segmentación del mercado laboral, entre otros, que hacen que la economía reaccione de forma distinta a la teoría. Vamos a vivir 1 o 2 años de crecimiento fuerte por comparación. Venimos de un 2020 con una caída del PIB inédita, lo expliqué en otro vídeo. Por lo tanto, la estanflación no cuenta para el futuro próximo. Pero ojo, si no somos capaces de gestionar adecuadamente los fondos europeos, y eso es algo que no hemos sabido hacer nunca, solo hemos sido capaces de aplicar a proyectos el 38% de los fondos de cohesión europeos durante los últimos 12 años, y hemos devuelto a Europa el 62% restante. Pues ya veremos qué tal con los 140.000 millones que vienen. Si no los usamos bien, la economía se estancará en 3 años, a la vez que el precio de la energía y sus derivados se irán encareciendo, porque la lucha contra el cambio climático, la sociedad del bienestar y el modelo tecnológico al que nos dirigimos no es gratis. Os quería presentar a Tokio. La pelota. Tokio os quiere invitar a que os suscribáis, que dejéis un comentario, que le deis a la campanilla, que le deis like, ¿verdad? ¿Like? ¿Le damos like? Yo no sé si está de acuerdo. En todo caso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!